comenzar, quiero presentarles al ingeniero Andrés Pita, quien va a ser el expositor de este taller. Mi nombre es Óscar Martínez, soy ingeniero agroindustrial de profesión, máster en procesamiento de alimentos y actualmente el presidente de la Asociación de Ingenieros Agroindustriales del Ecuador. Estamos con la sede ubicados acá en la ciudad de Ibarra y esperamos poder servir de alguna forma a todos los emprendimientos, empresas, emprendimientos y compañeros agroindustriales como una guía, ¿no? Para poder enfrentar esta crisis y situación actual. Doy paso sin mayores pormenores al ingeniero Andrés Pita para que empiece con el tema de gestión de bioseguridad y guía para la elaboración de protocolos de bioseguridad. Un saludo fraterno. Gracias. Sí, muy buenas tardes con todos. Un gusto poder desarrollar esta breve charla. Este ha sido una gran aporte, una buena coordinación que hemos logrado con la Asociación Nacional de Ingenieros Agroindustriales del Ecuador. Justamente en este marco hemos podido coordinar una acción tan importante como es el poner en conocimiento de todas las personas y más que nada tratar de acercar un poco más lo que implica la gestión de la bioseguridad. Justamente en estos momentos que estamos atravesando en la ciudad de Ibarra, en las ciudades del país y en el resto de países, ¿no? Esta situación mundial en la cual nos encontramos, vemos que se está enfrentando una situación sumamente conflictiva, que podríamos llamarla así, en la cual se está viendo necesaria la parte económica, la parte de reactivarnos las personas, de una reactivación social para poder desarrollar las labores que hemos venido desarrollándolas con normalidad. Y por otra parte viene el riesgo que tenemos de poder contraer una enfermedad y estar cercanos o muy cercanos a lo que es un virus de esta magnitud como ha sido el SARS-CoV-2. Entonces, bueno, nuevamente agradecer la oportunidad de poder dirigirme a ustedes, agradecerles a ustedes también por unirse a esta charla y pues bueno, lograr entre todos una colaboración para poder seguir avanzando y siempre desarrollando de una mejor manera lo que es la gestión y la salud para todos. Bien, como me había presentado Oscar, nuevamente agradeciéndole. Nosotros, bueno, en mi caso justamente he estado desarrollando lo que es asesorías de empresas, he estado trabajando en lo que es sistemas de seguridad y salud ocupacional, de igual forma lo que es la gestión de la inocuidad y salud y seguridad e higiene de los alimentos. Y bueno, justamente en esta situación se ha venido a desarrollar una interacción entre prácticamente estas dos lineamientos, entre lo que tiene que ver con la inocuidad y seguridad y salud ocupacional, ya que en este caso muchas de los lineamientos que se han tomado para establecer los protocolos y las guías que se han desarrollado a nivel mundial han venido basadas en lo que es perdón, se unió alguien más, en lo que es los lineamientos de las guías, lo que tiene que ver con inocuidad y seguridad alimentaria, los lineamientos de normativas de la salud y las normativas tanto de gestión de calidad y gestión de empresarial. Entonces, en estos casos viene a ser un tema complejo, el cual hay que manejarlo adecuadamente. Y una problemática que se ha estado viendo o que he estado observando en nuestra sociedad es el regreso a la normalidad y ¿cómo podríamos decirle? Es acoger estos protocolos que han estado lanzando los COEs, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestras ciudades y en el país en general. Acoger estos lineamientos de protocolos y tomarlos de una forma que a mi parecer y al de muchos colegas con los que también he tenido la oportunidad de dialogar, es una forma muy ligera de acoger esta situación. Muchas veces hace falta y se puede ver una falta de supervisión o de
podríamos llamarla una falta de control por parte de los organismos como por ejemplo el Ministerio del Trabajo o el Ministerio de Salud, que deberían encontrar una forma de desarrollar más y comprometer aún más a los propietarios, a los empresarios, a los diferentes negocios, ya sea grandes y pequeños, así como lo han venido haciendo con el tema de seguridad y salud ocupacional. Este proceso o esta etapa a la cual estamos transcurriendo debería haber estado considerada dentro de los cambios que requiere. Es un proceso de cambio, no es un control de cambio que deberíamos haber considerado en la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Justamente a eso quiero enfocar la charla, hacia cómo debemos nosotros o cómo podemos nosotros interrelacionar lo que es la seguridad y salud ocupacional con la gestión de los protocolos de bioseguridad. Porque si nosotros consideramos o lo que se está viendo normalmente como protocolo de bioseguridad, tomar lo que una placa en la cual indica que deben lavarse las manos, mantener la distancia social, la distancia entre las personas y el uso de mascarilla, y por ahí están usando algunos químicos o algunos compuestos para poder hacer la limpieza, no viene necesariamente a ser que estamos gestionando adecuadamente lo que es el control, ¿no? y la mitigación del virus, que es lo que se busca en esta situación. Entonces, lo que nosotros como decía anteriormente, hacia el enfoque el cual quiero llevar esta charla es hacia cómo vamos a gestionar, cómo podremos desarrollar una gestión más adecuada y más que nada una gestión orientada hacia a lo que indica los principios de seguridad y salud ocupacional. Entonces, bueno, voy a compartir a partir de ahora la presentación. Me van a disculpar, en algunos momentos tendré que aceptar a personas que están ingresando a la reunión. Tengo que desconectar la presentación y de inmediato trataré de conectarla nuevamente para no dejar a nadie fuera y que puedan unirse todas las personas que están interesadas en el tema. No sé si alguien tal vez tiene alguna duda o algo que quiera acotar o alguna consulta tal vez antes de comenzar con la charla. Podría ser bienvenida y podría incluso dar una opción de ampliar también lo que vamos a hablar en este momento. Ya, muy bien. Bueno, nuevamente agradecerles por la participación y pues vamos a comenzar con la charla. Bien, entonces a la charla de hoy lo vamos a llamar la gestión de bioseguridad. Una guía para la elaboración de protocolos. La hemos tomado así porque hace falta, y los protocolos son una parte nada más de lo que viene a ser la gestión de la bioseguridad. ¿Y de qué hablamos cuando estamos hablando de bioseguridad? Estamos hablando de todas las acciones que desarrolla una persona o una entidad o una institución, una organización, para mitigar o para disminuir al máximo el riesgo de contraer una enfermedad que tiene relación a lo que vienen a ser virus o enfermedades transmitidas por bacterias u organismos de laboratorio. En este caso, también es importante saber contra quién estamos luchando en esta situación. Nosotros, y actualmente se está viendo que muchas personas les llaman coronavirus, otros tal vez les llaman el COVID-19, pero debemos tomar, y para gestionar adecuadamente de igual forma lo que es este peligro que representa, estamos frente a la denominación la cual debemos manejarnos ya de una manera técnica, es la exposición al agente biológico como el SARS-CoV-2. ¿Sí? Debemos llamarlo SARS-CoV-2, es la terminología que deberíamos estar usando porque el virus tiene ese nombre. Entonces vamos a tratarlo de esa manera, vamos a tratar de manejarlo igual de esta forma, y el efecto que produce este virus es la neumonía atípica que le han llamado, la neumonía COVID-19. Entonces, también puede generar incluso el SARS-CoV-2, como ustedes también ya conocen y hemos escuchado y hemos estado al tanto, puede generar una infección respiratoria de leve a grave. Entonces, la neumonía COVID-19 y la dificultad que ha estado generando, de acuerdo a algunos estudios, es que no solamente ataca el pulmón, sino que también genera efectos sobre el riñón, sobre el hígado, el cerebro, el corazón. Y estos impactos ya vienen relacionados hacia la enfermedad que genera el SARS-CoV-2. Entonces, contra quien estamos luchando en realidad es contra el SARS-CoV-2, este virus que tiene mucha resistencia, es un virus muy grande. Justamente ahí pueden ver una fotografía electrónica del virus, en la cual se puede ver
la corona justamente es la que, bueno, es un miembro, ¿no? de los coronavirus, que existen muchos y que de hecho muchas de las gripes comunes que se adquieren en el transcurso del año pueden ser por algún virus perteneciente a los coronavirus. Entonces, en este caso, el SARS-CoV-2 tiene esa característica y esta definición que ha venido identificándose y que aún sigue sin determinarse por completo las características que tiene el virus. Entre algunas de ellas podemos mencionar, ¿no?, la resistencia que tiene al ambiente, que puede durar entre 10 a 15 minutos, incluso puede llegar a más tiempo cuando se encuentra en objetos de los cuales puede situarse, no puede generar el mantenimiento mantenerse en diferentes objetos. Por ejemplo, en un billete han visto que puede llegar a mantenerse, a sobrevivir durante alrededor de 20 horas más o menos, manteniéndose en una situación de humedad, en una situación de temperatura adecuadas. Ha podido mantenerse hasta 20 horas lo que es el SARS-CoV-2. Entonces hablamos de un virus súper resistente, de un virus que puede mantenerse activo al entrar en contacto con una persona durante mucho tiempo. Y eso es justamente lo que ha permitido que se propague de esta tal magnitud hasta llegar a ser la pandemia. Es importante también mencionar esta definición que le ha dado en las últimas semanas la OMS, la Organización Mundial de la Salud, definiéndola como una enfermedad endémica. ¿Esto qué quiere decir y cuál es la problemática? La que nos lleva es que este virus la enfermedad provocada por este virus no va a desaparecer pronto. No podemos estar hablando de 2 meses o 3 meses en el que el virus va a desaparecer. Estaremos hablando de 4 o 5 años. Tomemos en cuenta que el virus del ébola tomó varios años, alrededor de 40 años en eliminarse, y se eliminó hace poco. Entonces, el SARS-CoV-2 con el que vamos a combatir no sabemos aún cuánto tiempo vamos a tener que estar con este peligro latente contra el cual tenemos que estar luchando. Entonces, ¿cuál es el peligro en sí? El riesgo que tenemos es que la transmisión del virus por contacto directo entre personas o por contacto con objetos contaminados. Entonces, si lo identificamos de esta forma, igual en la matriz de peligros que debemos desarrollar en el momento que estamos gestionando como una parte de nuestro sistema de seguridad y salud ocupacional, debe estar considerado como un riesgo biológico nuevo, tal como se ha estado manejando, por ejemplo, en el tema de gripes normales o la gripe común, que en muchos de los negocios no se debe considerar a la gripe común como un riesgo biológico al cual estamos sujetos. De igual forma, ahora vamos a tener que trabajar y tratar con el SARS-CoV-2 con permanencia y ya establecerlo dentro de estos limitantes. Me desconecto un segundito para aceptar a las nuevas personas que están por ingresar. Bien, continuando entonces. Bien, estábamos hablando entonces contra el virus del que estamos luchando. Ahora, ¿por qué gestión? ¿Por qué hablar de gestión? No solamente podemos dejar y podemos quedarnos solamente verlo como la implementación de protocolos y ya, simplemente lávese las manos o simplemente ingrese con mascarilla al negocio, mantenga la distancia. Debemos ver todo lo que conlleva el gestionar un virus de este tipo, de estas características y este nivel de impacto que tiene, ¿no? Teniendo además este riesgo de generar la muerte de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, o incluso lleva a esto a generar un riesgo para nuestras familias. La gestión en sí es el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir, administrar un negocio o una empresa. Dentro de ellas debemos considerar también la gestión de la seguridad y salud ocupacional, entre la cual, como había mencionado, es importante ya considerar este riesgo biológico. Entonces, ¿cuál es el objetivo que busca lograr, ¿no?, cuando nosotros estamos trabajando con un riesgo de este tipo, y cuál sería lo óptimo, ¿no? En esta pirámide invertida nosotros podemos ver los puntos en los cuales nosotros podemos trabajar y qué es lo que cuándo vamos a lograr una mayor eficiencia y cuándo tenemos una menor eficiencia para lograr este objetivo de eliminar el peligro que viene a ser el SARS-CoV-2. Entonces, la mayor eficiencia vamos a tener si logramos la eliminación física del riesgo en sí, de eliminar en sí
el contagio o el riesgo de contagio del virus, que se eliminen las personas o los grupos transmisores del virus, pero esto viene a ser algo que actualmente es imposible, justamente por las características del virus, por el tiempo que tenemos del virus en nuestro medio, por la lucha que se está desarrollando e incluso aunque la vacuna se desarrolle, que aún no la tenemos desarrollada al 100%, que aún no se ha comenzado a producir de manera industrial, no podemos decir que se logre una eliminación porque va a tomar un tiempo hasta que logre llegar y situarse en todas las zonas en las cuales se necesita eliminar el riesgo. El segundo punto que nos permite tener una menor eficiencia, pero está en el punto alto, es la de reemplazar el riesgo. ¿Cómo podemos reemplazar el riesgo? Justamente aquí podríamos hablar ya del uso de la vacuna o el uso de los antivirales que permitan atacar la enfermedad que genera el virus y que podamos nosotros ya poder tener algo que nos permita luchar, ¿no? Y justamente esa es la deficiencia actual que tenemos, que no se tiene la cura que esté así definida, tal establecida en un manual que diga la cura del COVID-19 es tal medicamento. Estamos en desarrollo, aún se lanzan hipótesis, se lanzan planteamientos, se hacen pruebas de medicamentos y aún no tenemos algo que nos permita lograr la sustitución de este riesgo. Luego venimos con lo que hemos estado trabajando actualmente y que es con lo que debemos tomar en cuenta principalmente lo que es controles de ingeniería y controles administrativos, que para la reactivación económica y para la reactivación de nuestros negocios son lo que nosotros debemos tratar de desarrollar o de implementar en nuestras organizaciones. Cuando nosotros identificamos que tenemos un riesgo alto, ¿no? O que es un riesgo elevado al cual está sometida nuestra organización, tanto clientes y colaboradores, podemos implementar, de acuerdo a las características de nuestro negocio, qué controles de ingeniería tenemos que hacer. ¿Y a qué se refieren los controles de ingeniería? Es, por ejemplo, modificaciones a las áreas de trabajo. Debemos considerar la distancia social que debemos tener. Entonces, para poder lograr una reactivación, supongamos en el caso de una universidad o de una oficina, debemos ahí, en este caso sí, tenemos que hacer un control de ingeniería en el cual vamos a tener que aislar a los agentes de riesgo. Entonces, a la gente del riesgo, separando, estableciendo mamparas, por ejemplo, de vitrinas de vidrio o mamparas de acrílico que tengan su proceso de desinfección, su proceso de esterilización y que además permitan mantener la distancia entre las personas. Vamos a ver luego también si es que esto es un gasto o en realidad viene a ser una inversión el implementar estos protocolos de seguridad y gestionar la seguridad en nuestros medios de trabajo. Luego tenemos los controles administrativos en los cuales estaba tomado en cuenta, ¿no?, lo que es el teletrabajo, el desarrollar los turnos de trabajo. Pueden ser controles administrativos que van a transformar la forma de trabajo en los procesos. Estos controles administrativos hasta la actualidad han venido siendo, podríamos decir, de alguna forma eficientes, pero ya la necesidad de activar nuestros negocios que se ha venido por encima y que ha venido también superando prácticamente a los COEs locales y regionales e incluso nacionales, viene a tener que nosotros ya tengamos que llevar esto más allá y mantenerlo como un control de ingeniería que sea necesario tras el análisis que se haga en nuestras organizaciones. Y finalmente tenemos la menor eficiencia que lograríamos con el EPP, que es proteger a la gente con un equipo que se porta, o sea, el establecer las mascarillas, las máscaras faciales, por ejemplo, incluso el uso de gafas. El uso de guantes se lo ha eliminado en la actualidad, pero es importante tomar en cuenta que si elimino el uso de guantes tengo que manejar el control y supervisar que se realice el lavado de manos. Por ejemplo, el uso de guantes se consideraba como una forma de cuidado de la transmisión del virus porque evitas lavarte las manos, pero claro, tienes que sacarte los guantes cada vez que vas usándolos o que tienes ya contacto con un riesgo. Lo que deberíamos entonces, por ejemplo, igual el uso de la ropa de protección que sea de antifluidos, que tenga que ser lavada. Incluso empresas justamente estaba viendo hace poco un ejemplo de empresas en
en Colombia y cercanas a nosotros, ¿no? Acá en Colombia, en Perú, que estaban implementando lavanderías dentro de las empresas, perdón, no dentro de las empresas, sino que el operario o los colaboradores tenían que sacarse la ropa y llevar una ropa extra que puedan sacarse y la ropa que habían usado durante el día no eran ni siquiera las personas o los colaboradores los que llevaban a su domicilio para hacer la limpieza, sino que se hacía por una empresa que recogía la ropa que se usó durante el día, se hacía la limpieza y al siguiente, 2 días después, se las entregaba con un ciclo permanente. Son acciones que se están tomando y que buscan, ¿no? Eliminar o disminuir o atacar este peligro. Bien, entonces otro parámetro que hay que considerar es que la exposición, podrían ponerla en silencio por favor. El, Otro parámetro que debemos tomar en cuenta. Otro parámetro que debemos tomar en cuenta y que viene a ser muy importante es que al estar expuestos o la exposición en la cual nos estamos actualmente sometidos al SARS-CoV-2 viene a convertirse en un riesgo psicosocial también. Y los riesgos psicosociales son aquellos que, bueno, vienen afectando ya al operario y al colaborador y a la alta dirección permanentemente en el desarrollo normal del trabajo. Sin embargo, si ahora lo revisamos bueno, todos somos personas, ¿cierto? Y al estar en contacto o al estar manteniendo una relación directa con nuestros clientes o con nuestros compañeros de trabajo, ya no solamente viene a ser el riesgo psicosocial de cumplir con la eficiencia del trabajo, cumplir con lo que tenemos que cumplir diariamente en nuestros áreas de trabajo, sino que además de ser eficientes, de cumplir con las actividades, de tener que trabajar bajo las situaciones del estrés, que ya era un caso de una parte del riesgo psicosocial fuerte que estaba afectando a los trabajadores. Ahora también nos encontramos bajo esta situación de estrés que viene a ser, o que podemos verlo también al SARS-CoV-2. Entonces también debemos buscar la forma de mitigar el riesgo psicosocial al cual van a estar sometidos nuestros colaboradores al estar expuestos al SARS-CoV-2. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar esto y cómo podríamos también generar opciones de mitigar este riesgo? Es mediante el establecer buenos lineamientos, ¿no? Establecer una buena gestión, una adecuada gestión del control o del SARS-CoV-2. Bueno, ¿cuáles van a ser los procesos de gestión que vamos a ver? Muchas veces ustedes saben, los compañeros, todos hemos estado trabajando en organizaciones, podemos estar en conocimiento y mantenernos también al tanto de lo que es los procesos de gestión, que tienen mucha relación con el PHBA, los principios administrativos, en los cuales una de las primeras etapas es conocer en qué situación nos encontramos. Por eso vemos lo que es diagnosticar, luego pasamos a la ejecución. Es importante mantener registrar, monitorear y evaluar, y finalmente actuar para poder llegar a una mejora y una adecuada gestión de este peligro al cual estamos actualmente. Bien, entonces para la etapa diagnóstico podríamos estar hablando de lo que es ¿cuál es la situación actual en la cual se encuentra nuestra empresa? ¿Cómo vamos a nosotros determinar en qué situación se encuentra actualmente nuestra empresa? Para esto, por ejemplo, el Ministerio de Salud había desarrollado una encuesta a la que se debe aplicar a los colaboradores para que puedan ellos retornar a las actividades laborales, ¿cierto? En la cual se preguntaba, por ejemplo, qué contacto ha tenido con personas que puedan haber estado contagiadas de SARS-CoV-2, o tal vez qué contacto ha tenido con personas que estuvieron en realidad diagnosticados con SARS-CoV-2, si ha tenido tal vez alguna de los síntomas que tiene el SARS-CoV-2, tal vez fiebre, tal vez tos,
de estas situaciones nos ha llevado como a establecer una situación actual en la cual se desarrolla nuestra empresa. Pero también tenemos que considerar que, disculpen, traté de quitarle la entonces, justamente, perdón, vuelvo a la parte de diagnóstico que habíamos estado hablando. Entonces, nosotros debemos siempre establecer una etapa de inicio, conocer cómo vamos a comenzar con nuestra organización. Y justamente ahora que estamos bajo la etapa de retorno, ¿cierto?, a las actividades, tenemos que conocer cómo nos vamos a enfrentar al virus, qué situaciones de riesgo se están desarrollando en nuestra empresa. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este riesgo eficientemente? Tenemos que identificar los riesgos locativos en donde puede encontrarse una mayor vulnerabilidad al contagio del SARS-CoV-2. También tenemos que identificar dónde están este nivel de exposición al que tienen contacto nuestros colaboradores. Miren, justamente aquí tenemos que analizar y tener mucho en cuenta cuál es el transporte que ocupan nuestros colaboradores, cómo llegan a sus áreas de trabajo, qué nivel de contacto tienen con personas, y es importante aquí que establezcamos ir un poco más allá, ¿no? Siempre es lo que se busca cuando estamos desarrollando un proceso de gestión, cómo podemos ir más allá tras de los lineamientos que nos dejan las organizaciones o los organismos de control. Entonces, para poder ir más allá, nosotros podemos analizar cómo llegan nuestros colaboradores al trabajo, ¿qué proceso, podríamos decir, de transporte siguen para llegar a sus zonas, a sus lugares de trabajo? Y de igual forma podemos considerar a nuestros clientes del cómo desarrollar una idea de cómo nuestros clientes llegan hacia nuestros negocios, hacia los lugares de compra o de adquisición de los productos o servicios que brindamos. Entonces, esto va a ser muy importante porque nos va a permitir saber qué debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, si mis colaboradores vienen todos en transporte público y tienen contacto con muchas personas o tienen que tal vez movilizarse más allá de 50 kilómetros o 20 kilómetros diarios para poder llegar a las áreas de trabajo, tengo que considerar que tal vez tenga que pedirle que traiga una ropa extra o que tenga una ropa extra en el trabajo para que disminuyamos esas condiciones de riesgo, ¿cierto? Entonces, eso podría ser la etapa de diagnóstico, ir más allá, establecer preguntas, establecer un cuestionario. Como les decía, en el Ministerio de Salud se ha establecido esta encuesta laboral dirigida a los trabajadores para que puedan ellos decirnos cómo han estado en la etapa de cuarentena que estuvimos atravesando. Pero podemos ir más allá y podemos nosotros también desarrollar este diagnóstico. ¿Cómo podemos hacer esto y cómo podemos ser más efectivos y eficientes con este diagnóstico? Desarrollemos reuniones, contactemos con nuestros colaboradores, hagamos una reunión inicial en la cual veamos qué debilidades ven ellos, cuáles son las preocupaciones que tienen nuestros colaboradores. Muchas veces yo he estado conversando con algunos trabajadores de diferentes empresas y están preocupados, ellos se ven, hay mucho desconocimiento en realidad del virus, de cuáles son las situaciones en las cuales puede haber contagio. ¿Qué pasa si toco la puerta, por ejemplo, al entrar al taxi o qué pasa si toco los tubos al bajarme del bus? O qué pasa si vengo en la bicicleta y me encuentro con personas que estén pasando alrededor y que tal vez vienen sin mascarilla. ¿Qué pasa si viene alguien y alguno de mis clientes y está con fiebre, por ejemplo? Y podemos verlo esto tal vez en los centros comerciales, en algunos lugares que están controlando la temperatura, pero estamos tomando la temperatura en nuestros negocios, sabemos con qué nivel de temperatura tal vez vienen nuestros trabajadores, nuestros colaboradores. Es importante también controlar esto y capacitar al personal, ¿no? Ir buscando las formas de satisfacer esos desconocimientos que puedan tener nuestros colaboradores para que, como ustedes saben, mientras más conocimiento tenemos, más posibilidades de poder luchar contra las situaciones de riesgo y de peligro que nos encontramos.
Bueno, esa sería la etapa de ejecución. Como les decía, un punto muy importante en la etapa de diagnóstico, perdón, en la etapa de diagnóstico es identificar los riesgos locativos. Esta identificación de los riesgos locativos se refiere a identificar esos puntos por los cuales tienen acceso las personas a nuestros negocios y que pueden ser una zona de contagio que puede estar manteniendo vulnerable al resto de personas que están en contacto con nosotros. Por ejemplo, el baño. Si yo tengo el acceso a mi negocio y tengo mis colaboradores que acceden permanentemente al baño, ¿cada cuánto lo estamos limpiando? ¿Estamos haciendo una adecuada limpieza? Ya justamente vamos a hablar de eso posteriormente. ¿Es limpieza lo que necesito? ¿Es una desinfección lo que necesito? ¿Qué tengo que hacer para poder estar más seguros todos, ¿no es cierto? No sé si hasta aquí tal vez hay alguna duda o algo que acotar tal vez a lo que hemos estado viendo. Bien, continuamos entonces con la siguiente etapa, de la cual vendría a ser la ejecución. Una vez que nosotros diagnosticamos, vamos a conocer la situación actual de nuestra empresa, de nuestros negocios y cuáles son las situaciones de riesgo en las cuales nos podemos encontrar. Entonces, a partir de eso, nosotros ya podemos saber cuáles son las condiciones en las cuales, como estar en una guerra, ¿no? Conocer cuáles son las situaciones, las fortalezas y las debilidades que tenemos para enfrentar el riesgo. Luego ya justamente ya podemos empezar a lo que ya todos conocemos, ¿no es cierto? Que es lo que más se ha difundido en la actualidad, la limpieza de manos, el lavado de manos, el cuidado del uso de mascarilla y los pasos necesarios que debemos usar seguir para mitigar la exposición al peligro del SARS-CoV-2. Como les decía anteriormente, aquí en esta etapa de ejecución viene lo que es la comunicación interna, la comunicación externa. Eh, Antes de pasar a la siguiente diapositiva, viene a ser tema de comunicación interna, comunicación externa. ¿Qué tanto hemos capacitado a nuestros colaboradores? Tal vez pensamos que al abrir nuestro negocio ellos ya vienen, ya saben, ya han escuchado. Muchas veces los colaboradores o nosotros mismos no hemos puesto la suficiente atención a los protocolos que debemos seguir. Y a pesar de que actualmente, como les decía, esa ligereza con la que se está tomando los protocolos de seguridad pueden llevarnos a tener un riesgo más alto. Justamente estaba viendo los datos nacionales y en muchas ciudades, a pesar de que en Guayaquil ha disminuido, en otras ciudades del país está aumentando los contagios, está incrementándose el riesgo de contagio y los hospitales están saturándose. Entonces, como les decía en el inicio de la charla, estamos siendo sometidos prácticamente a la presión social y a la presión que todos tenemos de reactivarnos económicamente. Aún así, a pesar del riesgo al cual seguimos expuestos. Entonces, con el diagnóstico que nosotros realicemos vamos a poder identificar qué tanto conocimiento tienen de los procesos que se deben seguir para la limpieza de manos, el uso de la mascarilla, cuánto tiempo están usando nuestros colaboradores la mascarilla. Justamente, por ejemplo, yo pasaba el otro día, el día de ayer, por un negocio y veía las personas que estaban trabajando ahí tenían ya la mascarilla llena de pelucitas, ya estaba vieja, sucia. Entonces, ¿cuánto tiempo viene usando esa persona esa mascarilla? ¿Una semana, 2 semanas? Entonces, ¿viene siendo útil o es también un riesgo, un objeto de contagio esta mascarilla? Nosotros hemos preparado un presupuesto para abastecernos y abastecer a nuestro personal de estos equipamientos de seguridad que ya vienen a ser equipamientos tan necesarios como tal vez el uso de guantes o botas en la industria alimentaria. Ahora, ¿qué protocolos son adecuados para cada uno de nuestros negocios? Aquí tenemos que diferenciar, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de una peluquería, por ejemplo, cuando estamos hablando de una fábrica de producción de alimentos, o cuando estamos hablando de una metalmecánica, o tal vez estamos hablando de una minera. Y aquí tenemos que diferenciarlo y establecer estos protocolos de acuerdo a cada uno de los materiales o los productos con los cuales estamos en contacto o los servicios que nosotros brindamos. Ha avanzado mucho el tema de protocolos de bioseguridad y es un protocolo que está teniendo mucho cuidado en el tema de la odontología, por ejemplo, donde ya se pide y se hace mucho control y mucho registro de lo que es la esterilización de los materiales. Pero estamos haciendo estos controles en nuestras áreas de trabajo. ¿Estamos limpiando solamente o estamos desinfectando?
¿qué equipos, qué materiales estamos usando para la limpieza? ¿Sí? Por ejemplo, para limpieza se habla limpieza, el uso de jabón y agua para poder hacer una limpieza de las bacterias y microorganismos que se encuentran en el ambiente, pero no necesariamente lleva a una desinfección. Para la desinfección ya podemos usar el cloro, ya podemos usar lo que es perdón, ya podemos usar lo que es se me fue el nombre. Podemos usar el cloro o se me fue el nombre, perdón. Eh, bueno, ya me viene a la mente y lo menciono. Podemos usar también el vapor para la desinfección. Pero, ¿qué es lo que estamos empleando para la desinfección en nuestros espacios? Tal vez para la esterilización ya llegue a una organización en la cual, por ejemplo, la producción de alimentos necesite hacer la esterilización de los equipos, necesite hacer la esterilización de los diferentes materiales e insumos que está utilizando. Pero debemos identificar cuándo adaptar esto y qué es lo que debemos hacer en cada una de las etapas de nuestros negocios. El amonio cuaternario, perdón, el amonio cuaternario en el proceso de desinfección. Bien, hay algunos otros compuestos que se pueden usar. Como les decía, la industria alimentaria es uno de los mayores ejemplos que se están empleando actualmente y tras los cuales se está guiando el resto de negocios para poder mantener el cuidado de este peligro del SARS-CoV-2. Bueno, nuevamente yendo a la parte de gestión y en el tema de ejecución es muy importante el compromiso por parte de la alta dirección, ¿no? La gerencia, los propietarios de las empresas. Si comenzamos a ver que hay despreocupación por parte de la alta dirección, inmediatamente el resto de la organización, tomando en cuenta incluso al cliente, va a comenzar a desmoronarse por esa preocupación. Si la alta dirección deja de preocuparse por el uso de mascarillas, deja de preocuparse por el mantener un contacto con los colaboradores, el resto de la organización va a comenzar a perder esa rigurosidad que debemos mantener. Y como les decía nuevamente, esa ligereza con la que se está tomando va a generar mayor riesgo, ¿no? Y vamos a poder ver que lo que tanto se trata de evitar y lo que tanto se está hablando actualmente de un rebrote del virus, justamente va a darse, obviamente, si dejamos de tener los cuidados necesarios. Entonces, debemos establecer estos compromisos y el principal llamado es a la alta dirección a mantener los compromisos y establecer compromisos de supervisión y control y permanente desarrollo de los protocolos de bioseguridad. De igual forma, debemos mantener capacitados, como lo había dicho anteriormente, a los colaboradores y fomentar también sensibilizar el compromiso por parte de ellos. Por ejemplo, que lleguen a su casa y tomen una ducha, que laven la ropa con la cual han llegado el día anterior. No podemos tener los casos que se dan normalmente, que tal vez mis trabajadores puedan venir con el mismo jean 3 días, tal vez no lo ensuciaron, tal vez las funciones que cumplen en el negocio o en la organización no son tan fuertes o no llevan mucho esfuerzo físico y usa la ropa 3 días o usa una chompa durante 3 días. La actual condición en la cual nos encontramos no nos permite esto, tenemos que buscar la forma de sensibilizar, no podemos obligarle obviamente al colaborador que mantenga esta como diríamos, esta organización o esta disciplina, pero podemos buscar la forma de sensibilizarlo y mantener ese compromiso por parte de nuestros colaboradores, haciéndole notar muchas veces, obviamente, que no es solamente que es por el bienestar de la empresa y porque la empresa se mantenga abierta, sino que al cuidarse de él también está cuidando de su familia y de las personas con las cuales tiene o mantiene contacto. Por parte del cliente, fomentar el compromiso del cliente de asegurarse de lavarse las manos, por ejemplo, de venir de igual forma evitar el contacto con otras personas. Si está enfermo, si está con gripe, si se siente mal, si está con decaimiento o tal vez se siente afibrado y ya comienza a ver que tiene tal vez síntomas de COVID, que evite venir a nuestro negocio, ¿no es cierto? O que pida, se ponga en contacto con nosotros, poner a disposición los contactos para poder atenderle y poder hacerle llegar nuestros productos o los servicios a su domicilio, pero evitar, ese es el compromiso, por ejemplo, que podemos pedir a nuestros clientes y que podemos mantenerlo permanentemente en contacto.
justamente aquí los departamentos de seguridad y salud ocupacional deben fomentar el uso actual de las redes sociales, deben mantenerse deben mantener el trabajo con las personas que manejan la comunicación interna y externa de la empresa, para que el cliente también se sensibilice y mantenga esta disciplina, ¿no?, que debemos fomentar en la actualidad. Bueno, como había dicho anteriormente, también la comunicación interna y externa viene a ser algo muy importante. ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué debemos comunicar internamente? Aquí también viene la parte de capacitación al personal. ¿Cada cuánto vamos a mantener la comunicación? Por ejemplo, ya si la ciudad va a cambiar a semáforo amarillo, hemos comunicado a los colaboradores de este cambio a semáforo amarillo. ¿Qué implica el cambio a semáforo amarillo? En realidad, el semáforo amarillo en nuestras ciudades se da por una disminución de contagios. Es necesario también sensibilizar esta parte. ¿Por qué se dio este cambio a semáforo amarillo? Los semáforos verdes están cerca. Cuando se haga el cambio debemos igual mantener la sensibilización, mantener en contacto. Miren, nuestra ciudad está con este nivel de contagios, aún está habiendo contagios, tenga cuidado, traten de movilizarse de esta forma, qué sé yo. Supongamos que nuestros colaboradores vienen de lejos, bueno, a ver, movilízate de esta forma, te doy un tiempo más para que llegues al negocio. Tal vez ahora se vean como un gasto, y este es un punto que quisiera que por favor ahí cuando lleguemos a este punto contar con la participación de acuerdo a los criterios de cada uno, para poder discutir este punto, ¿no? De en realidad viene a ser un gasto o es una inversión en mantener estos protocolos y esta gestión de la bioseguridad. Y por la parte externa, igual esto tiene mucha relación con el compromiso y el lograr el compromiso del cliente. ¿En qué voy a comunicar a mi cliente? ¿Qué tanto conocimiento tiene mi cliente de cómo debe venir a mi negocio? ¿Y qué debe comunicar el cliente igual al negocio para poder mantener una adecuada seguridad para todos? Vamos a ver ya un poco el tema de registros. ¿Qué debemos registrar? ¿Por qué registrar? ¿Qué se debe registrar y cuándo vamos a registrarlo? Estas son preguntas importantes. Debemos desarrollar registros, más que nada internos, porque va a ser un poco imposible si tenemos un flujo alto de clientes o tenemos un departamento que tiene mucho contacto con los clientes. Va a ser casi imposible y mucho tiempo nos tomaría registrar a cada cliente y tomarle la temperatura y registrarle a cada cliente. Pero si tenemos colaboradores y designamos a responsables de estas áreas, podemos registrarlos, temperatura, por ejemplo, podemos registrar cómo vino, podemos registrar justamente lo que decía al inicio, qué síntomas tiene, si es que ha tenido contacto con alguien, cómo se movilizó a su lugar de trabajo, qué hizo después del trabajo. ¿Qué nos va a permitir estos registros? Por ejemplo, normalmente lo recomendable en estos casos sería mantener registros y revisar los registros semanalmente. Cada semana ir revisando los registros que se han desarrollado en el transcurso de la semana y ver, por ejemplo, ahí podemos identificar si nuestros colaboradores qué están haciendo después del trabajo. Supongamos salen del trabajo y se van a hacer compras o tienen que movilizarse a visitar a un familiar o tienen que tal vez hacer alguna labor ir a algún otro sitio previo a ir a su casa. Entonces todos esos pasos que van siguiendo y obviamente el compromiso, como decía anteriormente, de nuestros colaboradores nos va a permitir identificar ese riesgo que vamos a tener. Entonces también vamos a poder saber qué hacer a la siguiente semana. Si nuestros colaboradores están viniendo con fiebre, puedes preferible darle unos 2 o 3 días para ver cómo desarrolla esa fiebre a tener un riesgo de contagio y que nuestro negocio se convierta en un foco de contagio para el resto de la población. Bien. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es el monitoreo y evaluación, en el cual nosotros hacemos un seguimiento a los registros, el cual implica también el evaluar el cumplimiento de las actividades que se están desarrollando. Por ejemplo, monitorear si es que se está desarrollando una adecuada limpieza en los baños, si es que se está haciendo una desinfección a las personas que ingresan a nuestro negocio, si se está realizando la limpieza adecuada en las áreas de localización de nuestro negocio. Entonces, todo esto nos va a permitir el manejo de los registros. Debemos de igual forma identificar qué registros nomás necesito, y de igual forma como se manejan los POEs o se manejan las normas de BPM. Tengo que manejar yo ese registro de limpieza y en los puntos necesarios o en todas las áreas sería lo óptimo.
que tengan ya relación ya estableciendo esta relación con el COVID. El monitoreo y evaluación nos va a permitir, como decía anteriormente, identificar las falencias que puede estar teniendo nuestra organización y, perdón, ¿podrían apagar el audio, por favor? ¿Cómo se lee? Perdón. Y bueno, llegamos ahora así a la parte que había estado mencionando anteriormente. En realidad, esta gestión de los protocolos de bioseguridad y la gestión de la bioseguridad viene a ser un gasto o una inversión. Gestionar este peligro es un gasto o inversión y cuánto tiempo durará. Como decíamos al inicio, si es que el virus nos va a estar con nosotros, si el SARS-CoV-2 va a estar con nosotros alrededor de 2 años, 3 años o un tiempo indefinido, porque aún no se conoce, viene a ser, desde mi punto de vista, vendría a ser una inversión el implementar todas estas seguridades, porque quién sabe y después de 6 meses volvemos a tener un rebrote y volver a una cuarentena va a volver a afectarnos, ¿no es cierto? Todos estos pasos que hemos seguido, este tiempo de espera, va a ser una pérdida de tiempo que vamos a tener que volver a tener una cuarentena y creo que nadie quiere volver a eso. Entonces, en este punto sí podemos verlo como una inversión, el implementar todos estos protocolos, aunque parezcan algo engorroso, vienen a ser temas de seguridad y salud ocupacional que actualmente ya se deben estar manejando en las organizaciones y como decía, hace falta un poco de control y monitoreo por parte de los organismos de control como Ministerio del Trabajo para fomentar un adecuado uso, una adecuada implementación de los protocolos de bioseguridad. Y bueno, finalmente, una vez que ya hemos logrado evaluar nuestro negocio, hemos actuado y hemos estado realizando las adecuadas mediciones y evaluaciones en nuestra organización, pasamos a la actuación, que viene a la toma de decisiones basados en resultados. Este es el principal beneficio que nos va a permitir el manejar todo este sistema de gestión, ya no verlo solo como poner los protocolos y poner el letrerito que diga aléjese y mantenga la distancia o lávese las manos, sino ya mantener estos protocolos, este sistema de gestión ya que vendría a ser en el cual ya tomamos decisiones basadas en resultados, identificamos falencias y obviamente las llevamos a desarrollar una mejora y también podemos identificar nuevos riesgos que puedan ponernos en situación de vulnerabilidad a nuestro negocio ante este peligro del del SARS-CoV-2. Ese sería el punto de actuación. ¿Cómo debemos actuar? Comités de trabajo, comités de seguridad y salud ocupacional, debemos ponerlos en acción en este punto. Igual, si no tenemos un comité, bien, reunámonos en una sala en la cual mantengamos la distancia con nuestros colaboradores, veamos qué retroalimentación ellos nos pueden brindar, qué aspectos han visto como positivos, qué aspectos han visto como negativos, y esto sería adecuado y bueno hacerlo semanalmente con unas 20 minutos, 10 minutos, obviamente tomando todas las medidas necesarias, podemos desarrollar este punto de actuación y de evaluación y consideración de las acciones que se han ido tomando en nuestra organización. Bien, eso sería lo que tiene que ver con la presentación. Tomemos en cuenta que la seguridad y la convivencia es un asunto de todos. Muchas gracias por su atención. Agradezco nuevamente a la Asociación Nacional de Ingenieros Agroindustriales y bueno, se abriría en este punto las preguntas. Estoy atento a todos lo que puedan mencionar y pues un gusto nuevamente poder haber estado con ustedes. Le dejaría el paso a Oscar. No sé si tal vez nos ayudas ahí mediando el tema de preguntas que puedan surgir Buenas tardes. Yo tengo una pregunta, por favor. Claro, con gusto. En caso de los mercados, supermercados, ¿cómo se manejaría esto de bioseguridad? Bueno, en sí los mercados y los centros comerciales han establecido, ya los COEs han desarrollado, fue uno de los primeros protocolos que desarrollaron para mercados y centros comerciales.
Sin embargo, es importante notar que viene a ser un tema crucial, ¿no? Porque al trabajar con mercados, si vemos un mercado, por ejemplo el mercado Amazonas, que puede tener más de 500 socios o 500 personas que están en actividad diaria como comerciantes en este medio, van a ser un foco de contagio fuerte y se debería mantener todavía los protocolos con mucha más fuerza. No sé si están desarrollando capacitaciones en la actualidad que les permitan, obviamente hay que trabajar mucho más, ¿no? Con las personas que se encuentran en estas situaciones donde hay más aglomeración de personas. Sin embargo, ya hay unos protocolos en los cuales lo que fomentan es el distanciamiento, como les decía, el, la semaforización, como estábamos manteniendo por cédula, por ejemplo, que puedan acceder a los mercados, y la toma de temperatura. Pero si se libera así sin una medición, sin un control medido de los mercados, vamos a tener mucho riesgo de que se mantengan los contagios. No sé si satisface la pregunta. Muchas gracias. Otra pregunta tengo. ¿Qué tan necesario es, hay que utilizar mismo el traje de bioseguridad en los negocios pequeños? Eh, Depende más que nada del nivel de contacto que tenga con el cliente. Por ejemplo, si es que su negocio viene a ser una peluquería donde tiene que estar un contacto permanente con el cliente y obviamente va a tener que estar muy cerca del cliente, justo es obligatorio que tenga y que use un traje de bioseguridad. Pero en el caso de, por ejemplo, que usted tenga un negocio de compra y venta o una ferretería, podría implementar vitrinas o mamparas que le permitan mantener la distancia con el Ya, vitrinas de vidrio. perdón, le aclaro, yo tengo una cafetería. ¿Ya? Sí sería recomendable que tenga el uso de un traje de protección, porque va a tener contacto con las personas van a estar hablando y más que nada van a comer y van a tener que quitarse la mascarilla en el momento en que estén en el restaurante. Se ha planteado, por ejemplo, en los COEs que el aforo disminuye al 30% de la capacidad, pero eso no implica que las personas vayan a comer sin usar la mascarilla. Entonces, obviamente, el mayor cuidado tiene que estar en mantener la distancia entre las personas que visitan el restaurante y cuidar, obviamente, a los trabajadores. Sería lo más recomendable que sí usen un traje de bioseguridad. Muy amable, gracias. A las órdenes. No sé, tal vez alguien más, alguna otra pregunta. Estimado Andrés, Wilmar te habla. Bueno, mucho gusto. Ve un poquito más de ampliación en el tema de desinfección, principalmente superficies, zonas de contacto, como tú dijiste, y el uso de insumos que te ayuden a garantizar este tema de desinfección, ¿no? Y principalmente para, como dijo la persona que me antecedió, lugares de expendio de alimentos o plantas de procesamiento de alimentos. Bien, justamente es importante tomar en cuenta qué tipo de actividad yo desarrollo en mi negocio, ¿no es cierto? Lo que más se ha recomendado actualmente es el uso del hipoclorito de sodio y también se está usando mucho el amonio cuaternario. Sin embargo, la lejía viene a ser justamente el producto que más se ha comprobado que tiene efectos sobre el SARS-CoV-2. Algo importante que se me había olvidado, que es mucho más allá del tipo de producto que usamos, es importante ver la frecuencia de uso. Es recomendable que se usen cada 2 semanas, por ejemplo, y se haga un cambio de producto para no generar una resistencia del virus. Si yo estoy usando hipoclorito una semana, para la siguiente usar otro tipo de desinfectante. Tal vez un detergente neutro o tal vez usar vapor si es que tengo la disponibilidad, por ejemplo, es un ejemplo nada más. O en el caso de que tal vez pueda usar ahí sí el, tal vez qué sé yo, tal vez pueda usar ahí
se me va nuevamente, el amonio cuaternario, pero más que el producto en sí, como les decía, la lejía, el hipoclorito viene a ser lo más efectivo contra el virus, pero hay que implementar una frecuencia de uso de los productos que estamos usando para desinfección. Una consulta, ¿el hipoclorito viene ya preparado o hay que preparar y qué cantidad hay que utilizar? Bueno, un hipoclorito con una concentración del 5% ya viene a ser prácticamente el que venden comercialmente, ¿no? El que se usa, el cloro normal. Incluso hay muchos planteamientos en que ya el hecho de cambiar de marca de producto ya te permite, ya es un cambio de concentración, ¿no? Y también los compuestos que puede tener pueden permitir también, ya pueden ser tomados en cuenta como una variación de producto. En este caso también sí es importante hacer notar que no es muy recomendable usar tampoco el cloro concentrado o un cloro muy concentrado, ¿no? Porque también causa efectos sobre la mucosidad, la mucosa respiratoria, también hay que manejarlo con guantes, hay que manejarlo con mucho cuidado y tratar de disminuir la concentración al mezclar con agua. Pero lo que más se puede recomendar es un hipoclorito con concentración del 5%. Un aporte ahí, un tema del tiempo de uso, ¿no? De los productos en contacto con las superficies. Ponte el tema del hipoclorito y del amonio cuaternario. Yo vi una publicación, no sé si tú o tengas más conocimiento al respecto, decía que se debe al menos mantener 5 minutos para que estas soluciones hagan efecto sobre las superficies de contacto. eh, Principalmente en los productos que están más divulgados ahorita en el mercado, el tema del hipoclorito y el tema del amonio cuaternario, Claro, también el tema del alcohol, del alcohol. ¿no? Ujú. Ujú. Claro, Entonces, justamente, por ahí podría ser también otro tema a tomar en cuenta. No sé exactamente. si es que exista un estudio ya hecho que valide ese tema de los tiempos de contacto con los productos de desinfección. Claro, justamente más o menos ahí el COVID tiene una alta resistencia, ¿no? Lo que debemos tomar en cuenta mucho es, sí, asesorarnos con un experto para el uso del producto que vamos a usar, investigar un poco y también dirigirnos a las fichas técnicas que manejan el, que maneja cada producto, que nos indica cuánto tiempo debería estar en contacto con la superficie. Hay productos del alcohol, por ejemplo, nos recomienda que se mantenga entre 3 a 5 minutos para poder estar exactamente. En Google podemos encontrar mucha información. Cada producto tiene su ficha técnica y, y más que nada también es recomendable mantener el contacto con personas que mantengan estos procesos, ¿no? Capacitar. Este caso, con la gran difusión que tiene el virus, creo que sí es una labor que debería manejar el sector público, los organismos de control, con campañas de difusión de este tema. Excelente. Sería algo magnífico que uno de los negocios que está teniendo más problema y que se está alargando su reactivación es el tema turismo y restaurantes, ¿no? Claro, Entonces sería grandioso que cada instancia, cada institución, cada emprendimiento vaya adquiriendo también esa experticia en el tema de manejo de productos, ¿no? Y una de las cosas que sí tenemos que tomar en cuenta y retomar, porque creo que en mucho tiempo se ve el tema de las fichas técnicas, sobre todo solicitando a cada proveedor de cada producto nos haga llegar este tema de las fichas técnicas y sobre todo de los usos en el tema de desinfección. sí, justamente en este caso yo lo que recomiendo más que nada, el Ministerio del Trabajo prácticamente hasta el año 2019 incluso comenzó a poner multas si es que no tenías implementado en tu negocio, ya sea de una persona o de 5 personas, si no tenías implementado tu sistema de gestión de seguridad de salud ocupacional, que aunque era muy básico ya te pedía identificar los riesgos y peligros de cada negocio.
y muchas personas estuvieron trabajando con los negocios, haciendo las asesorías e implementando estos sistemas tenemos responsables de seguridad y salud ocupacional en cada negocio. Entonces, es importante que mantengamos el contacto con estas personas y pidamos también la activación, ¿no? El que se desarrollen estos protocolos y el que se implemente y se tome en cuenta en la gestión del cambio lo que es tomar en cuenta lo que se debe hacer para el COVID. Como decía, esto es algo que se va a dar justamente no solamente aquí, sino que a nivel mundial, justamente seguramente ya en poco tiempo las principales organizaciones, por ejemplo ISO, sacarán ya sus normativas o estándares para la prevención del COVID-19. Actualmente no hay ninguna entidad pública, podríamos decir, o entidad de peso como ISO, por ejemplo, que certifiquen que tu organización está adecuadamente llevando esta pandemia. Más que nada se han ido desarrollando como una acción emergente en la cual España tiene mucha influencia actual en el tema de la gestión del COVID, del SARS-CoV-2. Eso más o menos es lo que podría decirles, pero debemos orientar hacia la seguridad de salud ocupacional por ese medio y buscar también asesoría si no logramos mantener una buena o si no tenemos tal vez de alguna forma el conocimiento adecuado. También en este punto es un tema de colaboración mutua, ¿no? En donde hay que buscar la seguridad y la salud para todos. Y en este caso, justamente yo veía el caso de España, que está buscando ya la reactivación turística. Es el principal aporte al PIB que tiene España por parte de la gestión turística. Y lo que están haciendo es implementar medidas de bioseguridad súper fuertes. Y ahí sí hay lineamientos muy claros y sistemas de gestión muy claros con registros muy fuertes, perdón, con registros muy rigurosos en los cuales se debe controlar toda la gestión de la pandemia. Ujú. Eso sería, no sé si hay más preguntas tal vez acerca de la temática, cualquier aporte también, bienvenido. Si alguien más tiene algo que pudo haberse pasado, tal vez que nos pudo haber hecho falta en la presentación, también bienvenido. De igual forma, agradeciendo siempre la participación. Andrés, bueno, en ayuda al taller, hay algunas preguntas que están en el chat. Ah, perdón, no le había visto. Rápidamente te voy a ir mencionando algunas de ellas, que son de compañeros que están participando en este momento. De Sayo Llanes dice, ¿cuál es la entidad que de hoy en adelante va a inspeccionar a las empresas o negocios que tengan protocolos y qué sanciones habrían si no se las tienen? Eso justamente actualmente está, por ejemplo, aquí en Ibarra está manejando la comisaría de Ibarra. El COE estableció que se maneje desde ese sector, pero en sí cada COE cantonal está manteniendo exactamente la municipalidad, está estableciendo los procesos que debe seguir para la supervisión. Pero en algún punto, no muy lejano, yo creo que el próximo mes, a más tardar, ya debería el Ministerio del Trabajo establecer ser el organismo que va a mantener estos controles. De igual forma, obviamente las comisarías por permisos de funcionamiento y esa línea de actividades que supervisa cada entidad, ya obviamente irán estableciendo más controles. Ya nos cogió este virus de sorpresa a todos, ¿no es cierto? Entonces, aunque otros países están un poco más adelantados, yo creería que aún multas no se han establecido, por lo que yo tengo conocimiento. Sin embargo, sí se tiene, lo que te están diciendo es si no tienes los protocolos, no puedes activarte. Pero como les decía, los protocolos están en el internet y los están descargando de una forma muy, muy fácil, pero en realidad lo importante es saber gestionar esos protocolos. No sé si habría otra pregunta. Pido una aclaración, por favor. No sé, usted menciona de que el Ministerio de Trabajo es el ente controlador. ¿No sería el Ministerio de Salud, tal vez? Eh,
Bueno, el Ministerio de Salud, bueno, ahí tienen las competencias, ¿no? El Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo trabajan en conjunto. Entonces, este es un tema de seguridad y salud ocupacional. Entonces, por ese lado, yo creería que el organismo va a ser el Ministerio de Trabajo. Ahí vi una pregunta del ozono. Sí, vi que estaban usándolo mucho en algunas empresas. O sea, si tiene acceso al ozono, puedes usarlo, ¿no? Aunque, claro, el costo siempre del ozono es un poco más elevado y te va a permitir hacer una desinfección de la ropa, por ejemplo, o del, o del, o del, o de la indumentaria que está usando el personal, pero el costo es bastante alto por ese lado. Una cosa que preguntaba el compañero es de qué sanciones, ¿no? Entonces, no sé si ahí tenemos claro ese tema de sanciones en caso de no contar con protocolos y de contarlos eh, y no ejecutarlos, no tener la Ujú. acción que tú mencionabas hace rato. ¿Qué sanciones podrías tener? ¿La Eh, institución o la parte? por ejemplo, en este sentido, el Ministerio de Trabajo publicó el Acuerdo 093, que es el último acuerdo relacionado al tema de reactivación económica que se ha emitido. En este caso no se plantean sanciones, más bien se están planteando direccionamientos y los COEs han establecido sus propios lineamientos. Y el municipio de Ibarra dice, por ejemplo, que va a establecer que si no tienes los protocolos, una multa de $100. No existe todavía un lugar donde se pueda, por ejemplo, una página web en la que podamos identificar, que sí sería importante. Pero creo que aquí hay mucha necesidad de tomar en cuenta el compromiso, ¿no? Como les decía anteriormente, el compromiso de la organización por mantener la seguridad y salud de todos. Eso sería mucho más importante, creo, que el tema de las multas, aunque ya seguramente van a emitirse y no dudo que sean en poco tiempo que ya se emitan multas, que ya se emitan sanciones y todo. Hasta actualmente lo que están es no te permiten abrir si no tienes los protocolos. Mi estimado Andrés, otra pregunta. Dice, por favor, respecto a protocolos de mitigación de riesgos en empresas de alimentos, Ajá. ¿dónde podemos encontrar información? Bien, bueno, la información en sí, más que nada, como les decía, el tema del tema alimentario, si nosotros a nuestros POEs los ampliamos y mantenemos más control en el tema de acceso de nuestros trabajadores, por ejemplo, o ampliamos el contacto con las personas que está teniendo el transporte que utiliza para llegar a la empresa, ya podemos decir que estamos teniendo un control de este proceso. Además, si la empresa de alimentos ya tiene ciertos parámetros, obligatoriamente tiene que ya tener implementados lo que es los sistemas de gestión de salud y seguridad ocupacional, donde podemos nosotros implementar una guía, perdón, una matriz de identificación de este riesgo. En sí, no les podría decir exactamente. Colombia tiene unos lineamientos interesantes. La Cámara de Comercio de Bogotá establece unos lineamientos interesantes en cuanto a la reactivación y la gestión de bioseguridad en el área alimenticia. De ahí se tienen lineamientos generales, la verdad. En este punto, como les decía en algún punto de la presentación, es importante el ir más allá de lo que nos están diciendo las entidades de control. Y en este caso sí vienen ya los profesionales que estén en esta línea productiva. Bueno, compas, creo que es importante indicar que nada está escrito y finalizado, No, nada está en el escrito tema del sobre virus no. piedra, como hemos dicho. Y sobre todo, una de las cosas dentro de los protocolos es hacer diagnóstico. Cada Exactamente. institución, cada planta, cada ente tiene sus propios riesgos. Características, exacto. Entonces, se van a encontrar riesgos diferentes que van a necesitar soluciones diferentes. Y también, una de las cosas muy importantes es ir actualizando nuestros POEs o nuestros protocolos.
porque obviamente esto nos va a permitir estar al día en el control y efecto del virus. Una cosa interesante, por decirles lo que mencionó Andrés para el tema del uso de sanitarios, por un ejemplo, o de lugares de alta circulación. Nosotros tenemos que tener en cuenta ahí qué tipo de desinfección vamos a tomar, ¿no? Bajo qué parámetros, con qué insumos, con qué productos vas a tú tener que hacer esa desinfección para llegar a tener un control adecuado. Entonces, obviamente, el tema de buscar información vía internet o de otros lugares es digamos, una base sobre la cual nosotros podamos trabajar, pero obviamente vamos a tener que estar pendientes de nuestras propias realidades. Eso, compañeros. Andrés, una cosita más que existe otra pregunta. Dice si podemos hablar un poquito de las normas de bioseguridad en buses urbanos. Si es que tenemos una apreciación al respecto y qué sugerencias se darían en este tema. Bien, no podemos hablar de una reactivación económica si no hay transporte, ¿no es cierto? Y justamente eso es lo que se ha estado tratando por parte de los municipios. Eso sí se ha visto mucho, que se busca mantener una desinfección y un cuidado en la desinfección de los buses. Ellos tienen que desinfectarlos en la mañana y en la noche. Pero ahí viene nuestra responsabilidad y nuestra disciplina. Yo, por ejemplo, recomendaría el uso de guantes cuando vamos a usar un transporte público. ¿Por qué el uso de guantes? Porque y de hecho, guantes que podamos desechar al momento que nos bajamos del bus y ya no usarlos. Porque no tenemos mucho acceso. Supongamos que yo tomo el bus al salir de mi casa y me subo al bus, voy a tocar los asientos, voy a tocar las diferentes áreas del transporte. Puede haber entrado una persona que entró sin usar guantes, pero él antes de salir de su casa se tocó la boca. No tosió, tal vez, pero él estaba ya con el SARS, ¿no es cierto? Y el virus está en esta zona principalmente. Entonces, si tocó su boca, y no se lavó las manos al salir del bus, y él tocó el bus al subirse, un tubo, por ejemplo, o el asiento, y el virus puede estar ahí, y el virus sobrevive, y puede estar ahí 2, 3 horas, incluso como les decía, hay situaciones en las que se mantiene hasta 20 horas. O tal vez la persona que se subió al bus entregó un billete y el billete antes de salir de su casa tosió, o está con un poco de fiebre y por ahí le tocó, y ese mismo billete le llevó en su mano sin haberse lavado las manos, sin haberle puesto alcohol al billete, y lo entregó a la persona del bus. Luego nosotros llegamos y lo tocamos con nuestras manos, y obviamente si yo salgo de mi casa y me bajo en el centro o en la ciudad o en algún otro punto, no voy a tener un acceso tan fácil para poder lavarme las manos o poder ponerme alcohol tal vez. O tal vez no tuve el cuidado, simplemente se me olvidó. Entonces yo lo que recomendaría ahí es una cosa, obviamente la mascarilla, pero también el uso de guantes que nos van a ayudar a evitar ese contagio que podríamos tener. ¿Y qué es lo que hacen los guantes? Se ha dicho que no son importantes, que no se necesitan los guantes, pero el principal beneficio que nos dan los guantes es que yo me saco los guantes, y si me saco adecuadamente usando los pasos que debo seguir, igual pueden encontrarlo en YouTube, está claramente como un video súper rápido de 2 minutos de cómo sacarse los guantes, ya nos ayuda y nos puede ayudar a evitar ese riesgo, ¿no? Entonces, al sacarme los guantes, yo ya tengo mis manos limpias y ya puedo esperar o llegar a algún otro lugar a lavarme las manos. Ya tengo ese rango de tiempo de no haber mantenido el contacto directo con el bus o con el objeto que está contaminado. Esa podría ser una recomendación. De ahí, si puedo, o sea, llevar mi frasquito de alcohol y puedo echarme un poquito en la ropa, más que nada las zonas cercanas a la cara. No se ha puesto mucho énfasis en esto, pero en otros países recomiendan mucho el uso de guantes y de gafas que eviten el contacto con los ojos, porque ha habido casos en los que
se cree, porque no está 100% comprobado, que el virus logra entrar también por la mucosa de los ojos. Entonces, si nosotros hacemos esto, tal vez al bajarnos del bus y estuvimos con las manos sin guantes y tocamos algún objeto contaminado, ya podríamos contagiarnos del virus. Eso más o menos sería la apreciación del tema. De ahí sí se está teniendo cuidado, hacen las limpiezas, hacen los aseos, las desinfecciones en los buses, pero no podemos confiarnos. En este caso del virus hemos visto que el confiarse es lo que ha llevado a estar en esta situación. El que nos confiemos de que ya pasó o que ya el virus ya está. Por ejemplo, aquí ahorita en nuestra sociedad estamos viendo que hay mucha confianza. La gente está saliendo a trabajar, la gente está saliendo a hacer los negocios, pero no debemos olvidarnos que estamos prácticamente obligados por la necesidad económica a salir de nuestras casas. De ahí hay que seguir manteniendo el cuidado y la protección. Y tenemos que aprender a convivir con el virus. Eso es algo sumamente importante. Lo que se veía solo en las películas, tal vez que parecía que las personas debían tener el cuidado y moverse con esos cuidados y prevenciones, es una realidad que estamos viviendo y que debemos tomar en cuenta como algo plausible, algo palpable que estamos viviéndolo a diario. Eso sería más o menos. Mm, Sí, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el medio, y pensar que nosotros tenemos que todavía tener movilización. No siempre pues se tiene la fortuna de tener su vehículo propio, pero en el caso de utilizar los de servicio urbano masivo, hay que tener control y prevenir contra los posibles agentes de contaminación. Eso sí, no hay otra opción. Y la otra, más bien, saquen la bicicleta del baúl y hay que usarla. En el cuanto a las mascarillas, la mascarilla no genera asfixia. Lo que sí es importante y que muchas veces se está recomendando es que se haga una pausa, ¿no?, del uso de la mascarilla, pero si estás en contacto, hay que ver las características del negocio, del lugar de trabajo, siempre. Entonces, por ejemplo, tomar un descanso de unos 30 minutos, perdón, tomar un descanso de la mascarilla tal vez para respirar, pero debemos considerar en ese caso estar alejados de las personas y en un área ventilada, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy en la oficina y estoy con 5 personas en la oficina, aunque estemos con la distancia necesaria, sí es importante, por ejemplo, tal vez salir de la oficina, ir a un espacio donde no haya muchas personas, un ambiente, un espacio ventilado, que pueda yo sacarme la mascarilla un ratito, respirar, tomar aire, pero en sí no va a generar una asfixia. Molestias respiratorias, e incluso, por ejemplo, eso se ve ahora, ¿no? Una de los principales placeres que se está teniendo ahora es llegar a la casa y poderse sacar la mascarilla. Bien, eso sería, no sé si Whitmer ya podríamos ahí Bueno, ir con cerrando, tal todos los vez. presentes, si tienen alguna pregunta, podrían hacerla Sí, sigan, no hay ningún para problema. terminar. Exacto, sí, justamente como indica el compañero, un tiempo de unas 2 horas, exacto. Más que nada depende de nuestro criterio, ¿no? Y ver las posibilidades que tengamos de encontrar y las facilidades que tengamos de acceder a un espacio en el cual podamos dejar de usar la mascarilla por lo menos por un momento hasta por recordemos que había mencionado también el riesgo psicosocial en el que se están convirtiendo el riesgo psicosocial bajo el que estamos, ¿no? Del uso de la mascarilla, del miedo supongamos que tenemos una persona que está en atención al cliente, tiene que usar la mascarilla, tiene que atender a muchas personas y la persona, las características psicológicas de las personas varían de una a otra. No podemos decir que todas las personas tienen tal vez, ¿cómo podemos decirlo? Una fortaleza mental o tal vez no tienen o tienen miedo, simplemente el miedo que todos podemos tener al salir de la casa. Entonces, supongamos que esta persona se siente muy presionada al tener que estar usando la
la mascarilla y también estar en contacto con muchas personas y querer salir por algún momento. Entonces, es importante que la empresa que se gestione, ¿no? Como decía anteriormente, gestionar la seguridad y salud ocupacional. Si lo identificamos como un riesgo psicosocial, también vamos a poder definir esta necesidad del colaborador en que salga de su zona de estrés, brindarle unos 30 minutos, dejar un área que esté libre tal vez dentro de la empresa y que pueda tomar un respiro y un descanso que le liberen un poco del estrés al cual vamos a estar sometidos y que estamos siendo sometidos ahora por el tema del SARS. Compañeros, ¿alguna pregunta más? Perdone, de pronto nos da mucha molestia. ¿Nos puede ayudar con su número telefónico, por favor, para cualquier consulta posterior? Claro, con gusto. Les dejo en el chat del- de la presentación. Es del 0997 100 583. Mi correo, mi correo también les dejo. De igual forma, igual pueden hacer contacto con Oscar para que les direccione o podemos trabajar ahí también con nosotros. Estamos igual abiertos a cualquier colaboración que se necesite. Mi correo es... Ajá, justamente ahí están ya los dos contactos de la asociación y y mis contactos también. Por cualquiera de los dos medios podemos estar en contacto. Muchas gracias. Ya, a las órdenes. Un gusto poder haber solventado algunas de sus dudas, poder haberme dirigido en esta ocasión. Les agradezco nuevamente a todos el tiempo que se han tomado. Espero poder haber sido de utilidad, que los conocimientos que se han podido transmitir en esta ocasión sean de utilidad y podamos ir desarrollando en otra ocasión una nueva capacitación con algún tema de igual que sea de su interés. Y seguir desarrollando, como les decía, esta situación que nos puede complicar a todos y el objetivo más importante es disminuir y cuidar la salud de todas las personas. Muchas gracias, Andrés, por Un gusto. la capacitación. Un tema súper